Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo encuentro de este ciclo, Las tesis dicen. En esta oportunidad tenemos el gran gusto de presentar a la magíster Analía Miranda, quien nos va a hablar de su tesis de maestría en literatura titulada, em, ahora ya me olvidé, Los imaginarios sociales en la narrativa de Alberto Galaví. Así que bueno, ahora le cedemos el espacio a Analía. Bienvenida. Gracias, Juli. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación a participar del ciclo de las tesis Dicen, que fue pensado hace 2 años o 3, ya no recuerdo bien la fecha. Fue pensado especialmente para los alumnos o para ya los futuros licenciandos, los futuros tesistas que estuvieran pensando en sus proyectos, en la escritura de sus tesis, porque cada uno de los tesistas, cada uno de los que van proyectando un trabajo de investigación, tienen diferentes recorridos, diferentes posicionamientos respecto de los temas que van eligiendo para la realización de esta investigación. Eh, quería contarles, perdón, quería contarles antes de empezar el desarrollar este encuentro, cómo llego yo a la cuentística de Alberto Halaby. Eh, Hace muchísimos años, antes creo que de haber sido en el 2000, cuando empezaba el 2000, 2002, 2003, no recuerdo bien si en esa época, 2003, 2004, pero fue antes de empezar a cursar la maestría en la Universidad Nacional de Salta, que me reunía con la que fue mi maestra, así le nombré yo mi maestra, Martina Guzmán Pinedo, eh, que nos reunía en su casa en Salta, fines de semana, cada 15 días nos reunía en su casa los fines de semana para estudiar a partir de textos que ella nos proponía, estudiar la teoría y hacer una crítica, es decir, leer desde esa perspectiva, ¿no? Leer críticamente, y a partir de esas lecturas poder visibilizar las teorías que podían operar en esos textos. Y uno de los textos que lleva a estudio a la lectura es el cuento Ambigüedades, que nos facilitó en fotocopias. Es el primer cuento que leo yo de Alberto Halaby. Y la verdad que me descolocó bastante el cuento, ¿no? El manejo del lenguaje, la situación que se narra en ese cuento, la participación, la creación, mejor dicho, de los personajes puestos a operar en ese cuento. Y lo primero que le dije yo a Martina es, bueno, me gustaría trabajar la narrativa de Alberto Halaby para la tesis, cuando todavía recién empezaba a cursar la maestría. Y ahí empezó el gran problema, porque este libro, ¿sí? Que es el primer libro, bitácora, es la primer bitácora del aire, publicada en 1995, ya estaba agotado. No, ni siquiera el propio autor lo tenía. Bueno, él dice que no lo tenía. Es y era conseguir el libro, porque trabajar con fotocopias no estaba en mi proyecto. Entonces, encontré alguna vez conversando un amigo que tenemos en común con Alberto, que es Alejandro López Iriarte,
Y él sabía que había empezado a estudiar la maestría, que iba a hacer una tesis, y le comenté alguna vez, ¿sí? Que me gustaría trabajar los cuentos de Alberto Alaví. ¿Y qué vas a trabajar? Y bueno, leí, digo, tengo acceso a un solo cuento en fotocopia, pero no consigo el libro. Y este es un regalo de Alejandro López Iriarte. Él me regaló el libro con el que yo empecé. Este, la lectura y empecé la investigación, ¿no? Sobre la cuentística de Alberto Alaví. Así que bueno, ahora vamos a ingresar a ver cuál ha sido mi recorrido, cómo empecé yo el acercamiento a esos cuentos, para nada fáciles, les digo, para nada fáciles. Eh, Aquí les pongo en esta viñeta, entre el título de la tesis y el de esta presentación. La tesis tiene un título general, Los imaginarios sociales en la narrativa de Alberto Olaví, pero yo pensé que en realidad en la cuentística de Alberto Olaví, que son cuentos puestos en papel, son relatos puestos en papel, están las máscaras, están esos personajes detrás de máscaras, una máscara de la apariencia, aquello que quieren aparentar ser y que no pueden, muchos de ellos o la mayoría no pueden alcanzar a ser. Y ahí está la tensión, ¿no? Entre lo que son y lo que quieren ser, y en el medio está esa apariencia del ser, la apariencia del estar. Por eso es que yo llamo esta presentación Máscaras de papel, parodia de la apariencia, de las apariencias en la narrativa de Alberto Alaví. Y bueno, mi recorrido empieza preguntándome yo misma cuando empiezo a escribir o cuando empiezo a estudiar esos cuentos, cómo había leído los cuentos, qué buscaba yo en esa cuentística. Buscaba desentrañar la razón germinal de los personajes, la raíz, la esencia de esos personajes, de dónde salen esos personajes. Muchos de ellos, muchos de estos personajes son la ficción de una realidad, de seres que existen en la realidad o que en la verdad en la realidad existieron, y que fueron, digamos, y que estaban en el pensamiento y que estaban en esa creatividad del escritor. Otra de las preguntas que me hacía también era si debía enfocarme en el lenguaje de la cuentística, buscar desentrañar o revelar esos registros heteroglósicos abundantes en la cuentística, las huellas polifónicas, las estrategias utilizadas, si también quería desentrañar los títulos de cada uno de los libros de los cuentos, porque ¿qué significaba Bitácora del Aire? ¿Qué significaba o qué significa el segundo libro, que es con el que él obtiene el premio en Chile, que es Observatorio de Traiciones y Fugas? ¿Cuáles eran esas traiciones? ¿Cuáles eran esas fugas? Y finalmente, ¿por qué en el 2011 sale una nueva versión de Bitácora del Aire en tapa dura, una letra en cursiva, y que ya no dice Alberto Alaví, sino que dice Bachiller Alberto Alaví? Entonces, en estas 13 libros de Alberto Alaví hay una transición. No solamente hay una transición de los personajes, hay una transición de la escritura, una transición de la propuesta estética que nos hace Alberto Alaví, y también hay una transición del propio escritor. El escritor de la última bitácora, de tapa dura, escrita por el bachiller Alaví, no es el mismo
de la primera bitácora del aire. Y pensé también en qué quería decir esta bitácora del aire y además este primer cuento, ¿no? El cuento, el cuento que pone en escena este globo aerostático que también se convierte en un personaje que forma parte de la venganza de alguien que ha sido marginado toda su vida. Em, Zapana, Hilarión Zapana, que fue marginado toda su vida, un empleado de Altos Hornos Zapla, que no puede alcanzar ese nivel social que él tanto ansía y que se siente marginado por la sociedad, se siente excluido de la sociedad y no tiene mejor idea que armar un globo aerostático para vengarse de esa sociedad. Entonces pensé, con esta primera bitácora, cuál iba a ser mi tema de investigación. Lo pongo aquí en esta viñeta, perdón. Ah, allá. Ahí está. Perdón. ¿Cuál iba a ser el tema de investigación? Y terminada de leer ya la primera bitácora, encontré que el mejor tema que podía dar cuenta de esa cuentística era la teoría de los imaginarios sociales, que me permitía también entender y dar cuenta de la diversidad cultural, no solamente de esa diversidad cultural que está ficcionalizada en los cuentos, no solamente de América Latina, sino especialmente del noroeste argentino, de esta región y de Jujuy, sobre todo la sociedad jujeña, ¿no? Y no de cualquier parte de la sociedad jujeña, sino de la periferia jujeña, porque los personajes que atraviesan esta cuentística son habitantes de la periferia que quieren llegar al centro y van a maquinar muchas estrategias y entre esas estrategias está justamente la apariencia a través de sus vestimentas, a través de enriquecer su lenguaje o de codearse con otras esferas sociales, construye esa apariencia que finalmente no pueden esconder, porque finalmente esa máscara se cae y muestra el verdadero personaje, muestra esas eh, verdaderas personas que están en decadencia, eh, faltas de posibilidades, muchas faltas de educación, de acceso a la educación, otras faltas de cariño. Por ejemplo, el personaje de empleos y oficios que prueba con un montón de empleos, con un montón de oficios, quiere ser profesor de matemática, quiere ser profesor de química, quiere ser boxeador, quiere ser escritor, y, pero en todos va a apuntar, va a probar en todos esos oficios y finalmente queda siendo el personaje de la periferia, ¿sí? Entonces, tenemos que estaba delimitado ya el tema de la investigación, que son los imaginarios sociales en la cuentística de Alberto Alavid. ¿Cuál es el problema que se plantea? ¿Cómo problematizo? ¿Cuál es el problema que se me presenta a partir de ese tema? ¿Qué preguntas me hago yo para empezar el recorrido, primero de lectura y de estudio, de la búsqueda, además de estudio, no solamente de los cuentos, sino también del material teórico que apoye esa primera sospecha que tengo yo? Y me pregunto yo, ¿cómo se imagina y se piensa la sociedad ficcionalizada en los cuentos? ¿Qué significación le otorgan los agentes sociales que intervienen en los conflictos? Porque en cada uno de los cuentos hay un conflicto, el conflicto de la racialización,
el conflicto de la marginalidad, el conflicto de la falta de amor, el conflicto de ser una provincia olvidada por la nación, una provincia que queda al margen de cualquier posibilidad de progreso, como en el cuento la guerra de las abejas. Eh, entonces, ¿cómo intervienen esos agentes? ¿Qué significación le otorgan esos agentes sociales que son los personajes que ficcionaliza el ver cómo intervienen frente a esos conflictos? No sé si alguien quiere hacer una pregunta hasta ahora. Puedo detenerme. Si están del otro lado del Zoom, no tengo ningún problema. ¿No? Ah, bueno, perdón. Muy bien. Entonces, este, cuando concluida, ¿no es cierto?, hechas ya esas preguntas para poder desarrollar o para poder problematizar el tema de la tesis y también problematizar la narrativa que estaba en cuestión, inevitablemente tenía que ir a la investigación de qué pasaba, porque ese libro, la primera bitácora, se publica en 1995, ¿sí? Eh, no olvidemos que en la década de los 90 es cuando se produce la mayor cantidad de publicación de los autores jujeños. Es cuando en la década, entre los 80 y los 90, es cuando los escritores de Jujuy empiezan a publicar sus obras, los libros de poesía, los libros de cuento, y porque los 90 fueron, digamos, una década, fue una época de grandes cambios, de grandes modificaciones y de grandes problemas también, no solamente en Jujuy, sino también en la República Argentina. Em, Porque el imaginario era otra de las preguntas que me hacía yo. ¿Por qué los 90 y por qué el imaginario? Es decir, todo un desarrollo de qué es lo que pasaba económicamente, socialmente, culturalmente y también qué pasaba en el campo cultural jujeño en los 90. ¿Sí? ¿Cómo opera la literatura? También es otra de las preguntas que me hacía yo y a partir de esa pregunta de cómo opera la literatura, pensé inmediatamente en abordar, y relacionado con el título de Bitácora del Aire, abordar los 3 libros de cuento, abordar, tomar la literatura como un observatorio de la sociedad. ¿Sí? En eso se convierte cada uno de los puentes, en un observatorio de la sociedad. Y en ese observatorio vamos a encontrar lugares del decir de los personajes, desde dónde hablan, qué dicen, qué dicen de sí mismo, qué dicen del otro, qué dicen de su contexto, qué dice de lo que los rodean, cómo se piensan, cómo se imaginan en esa sociedad, una sociedad, la sociedad de los 90, que una sociedad de los 90 que el gobierno, no nos olvidemos que estamos en el menemato, un gobierno, una presidencia y un gobierno en general que nos hacía creer que vivíamos en Disney y que todos podíamos acceder a todo, que todos podíamos viajar cuando quisiéramos a Miami, que podíamos ir a Disney World, incluso viajar hasta Marte. No se olviden de que Menem dijo que en cualquier momento podíamos viajar a Marte. Y todo eso, estos personajes se lo creen. Y, y entran en conflicto porque
¿quiénes son los más perjudicados? Los que más se imaginan o los que más se ilusionan con toda esta, este mundo de maravilla, ¿no? Justamente son aquellos periféricos, los personajes que están en la periferia. Esos son los que quieren inmediatamente acceder a todo este mundo maravillado, ¿no? Todo este mundo de ficción, todo este mundo de luces, el show, las plumas, la fiesta, el trabajo fácil, el acceso a tener dólares, a ahorrar dólares, a comprar dólares. Y finalmente la última pregunta, que está también trabajada en el proyecto y en la tesis, es ¿cuál es la propuesta estética de Alberto Alavés? Porque si bien hay un narrador, el escritor nunca se separa. El escritor está permanentemente en cada uno de los cuentos y en los tres libros, ¿sí? Él está ahí como parte de ese observatorio. Él es el que maneja las maquinarias de ese observatorio que va poniendo en foco a aquellos personajes, aquellos individuos que algunos carentes de muchas cosas, sin embargo, no dejan de actuar, no dejan de formar parte, de querer formar parte de esa otra sociedad privilegiada. Bueno, ahí les explico un poco por qué los 90, ¿no? Les puedo leer, ¿por qué los 90? ¿Por qué tenía que trabajar yo todo lo que pasaba en los 90? Porque hay una transformación profunda, hay una transformación profunda impulsada por políticas neoliberales, que esa transformación no solamente se da a nivel político, sino también en lo social, en lo cultural, en lo económico. No olvidemos que durante el menemato vamos a ser partícipes también y hemos sido víctimas también de un déficit fiscal enorme, endeudamientos, privatizaciones masivas. Bueno, ahí lo tenemos a Hilarión Zapana, se privatiza Alto Horno Zapla y él es un desocupado. Queda como un desocupado, ¿sí? Buscando vengarse no solamente de esa sociedad que lo excluye, sino también de su propia fuente de trabajo. La desindustrialización en lo social y cultural vamos a ser partícipes del individualismo, el consumismo, la fragmentación social. Hay emerge toda esta contracultura, el rock que va a dar cuenta, y todas las manifestaciones culturales, el teatro, los recitales de música, las presentaciones literarias que van a dar cuenta de esta situación de fragmentación social y además casi de desculturización que estaba viviendo la República Argentina en los 90. Va a haber un cuestionamiento también en los 90, un cuestionamiento a todas estas políticas culturales o despolíticas culturales y despolíticas sociales también que se llevan adelante por parte del gobierno. El arte y el cine comenzaron a reflejar los problemas sociales y a revisitar la memoria histórica, incluyendo la trágica década anterior. Entonces, todo esto, bueno, está trabajado aquí en la tesis y era importante tener un contexto anterior o un contexto en donde germina esta narrativa, ¿no? Que son los 90. Eh, ¿Por qué el imaginario? ¿Por qué elijo yo trabajar con la teoría de los imaginarios? Bueno, yo lo escribí ahí
porque no me quería olvidar ninguna de las palabritas, porque la teoría de los imaginarios sociales resulta operativa en la literatura, ya que ofrece un marco conceptual efectivo para analizar cómo las obras literarias no solo reflejan, sino que también crean, legitiman, cuestionan y transforman las significaciones colectivas que dan sentido a la vida social de una época o grupo. A mí la teoría de los imaginarios sociales que yo partí con Castoriadis. Ese es el primer, ese es el primer marco teórico que tengo. Castoriadis me permitía entender eh, cómo se imaginaba y cómo se iban pensando estos personajes en los cuentos y además qué imagen de sociedad construyen. ¿Sí? ¿Cómo se imaginan esa sociedad y finalmente qué imagen dan cuenta? Y cómo se imagina también el propio autor, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los objetivos que yo me fijé para la escritura o para la elaboración de la tesis? Uno, uno de los principales fue revelar justamente la construcción del imaginario por la operatividad del lenguaje. Es decir, que yo tenía que partir no solamente de las estrategias, de la parodia, del humor, eh, el humor eh, en sus diferentes formas, ¿no? Porque en la cuentística, en los tres libros, hay risa, pero también hay humor negro, ¿sí? Hay ironía, hay ciertas, muchísimas notas de humor que desfiguran a los personajes, que los descarnan y que nos hacen pensar sinceramente en qué lugar nos ponía el gobierno, en qué lugar nos ponía también todo el aparato cultural y social que estaba presente en ese momento, en qué lugar ponía sobre todo a la gente, a toda esta gente que había quedado privada de su trabajo, que se había quedado sin trabajo porque sus lugares habían sido privatizados, habían sido reacomodados en otros lugares, eh, algunos, no todos. Entonces tenía que empezar a ver cómo se manejaba el lenguaje, ¿no? ¿Qué se decía? Esos registros heteroglósicos, esas, esas múltiples voces que aparecen en los cuentos, ¿qué dicen? ¿Qué construyen? ¿Qué critican? ¿Qué quieren ganar para sí? Otro de los objetivos era reconocer los conflictos sociales y los modos de representación. Es decir, bueno, de los conflictos sociales es lo que ya les hablé en la viñeta anterior, ¿no? Cuáles eran esas tensiones que se registran en cada uno de los cuentos. Y finalmente, otro objetivo era interpretar la construcción de los procesos identitarios, de construir las huellas polifónicas y los registros heteroglósicos de la diversidad cultural. Porque ahí vamos a encontrar también, cuando hablo de la diversidad cultural, también estoy hablando de que hay personajes que pertenecen a otras etnias. Eh, el Koya, el turco, Absalón Asmusi, en la Guerra de las Abejas, es un personaje que va a dar cuenta también de él como un sujeto que es representativo es, de esa sistematización o esa racialización sistemática que se practicó con todos los inmigrantes, con los bolivianos, con los paraguayos, con los árabes, con la población árabe. Él da cuenta de eso. Bueno, este es, digamos, un pequeño esquema de todo lo que yo fui encontrando de,
de las, digamos, aquellos otros subtópicos que fui encontrando y que a partir de los cuales fui trabajando, ¿no es cierto? Porque en todas estas preguntas y en todos estos especulaciones que yo fui haciendo a partir de los cuestionamientos que me hacía, fui encontrando que eh, la saga, esta saga de Bitácora, porque Observatorio de Traiciones y Fugas, si tiene algunos cuentos nuevos, aquí se incluye uno de los que a mí me parece uno de los cuentos más fabulosos, y aunque este libro gana el premio por Charol Espejo, pero también está Varieté Familiar. Varieté Familiar que para mí es uno de los cuentos que me arrancó risas, pero totalmente desgarrador. Desgarrador porque se convierten en esos sujetos que quieren un ascenso social a partir de cierta facilidad, podríamos decir, o cierta posibilidad de actuar o sí, de la actuación, podríamos decir, piensa que pueden alcanzar otro nivel social y finalmente quedan siendo miserables, personas totalmente parodizadas como monstruos, ¿no? Como pequeños ¿cómo es que le llamaban? Bueno, no me sale la palabra, me voy a acordar. Y encontré entonces todos estos tópicos. El tópico segregacionista, la resignación como el tema que va a atravesar finalmente la cuentística de Alberto Alaví, porque eh, cada uno de estos personajes va a resignar su vida a lo que es. eh, por más que van a aparentar y van a hacer todo lo que esté a su alcance para salir de esa posición de marginalidad, de salir de esa posición de pobre, de pobreza, de olvidados o de invisibilizados, finalmente se resignan a su la razón de ser, a su ser natural. Hay un reconocimiento que contiende con las apariencias, ¿sí? Hay reconocimiento de ellos mismos de lo que son y que no pueden luchar contra las apariencias, no pueden vencer a las apariencias, no pueden ir más allá de las apariencias. Las apariencias quedan justamente en eso, en lo que son, no pueden dejar de lado eso. Hay una defensa del lenguaje propio que está muy bien trabajado en los registros heterológicos y en estas marcas polifónicas, marca una territorialidad. Las voces de la rebeldía denuncian la segregación. Está muy bien marcada en las tres obras de Alberto Alavid esta tensión entre el centro y la periferia, ¿no? La periferia que la componen todo el noroeste argentino y en especial en este caso la provincia de Jujuy y sobre todo las regiones de la Quebrada y de la Puna, que también son un contexto que se toma para trabajar los cuentos, y también los lugares periféricos, no nos olvidemos de la última aceituna. Este cuento que se desarrolla en un bar periférico de Villa Gorriti, el barrio Gorriti, que reúne a un grupo de jubilados, a un grupo de viejos, porque así lo llaman, encuentro grupo de viejos que se reúnen justamente a hablar de lo mal que están, a hablar de sus miserias. Y todos empiezan a organizar de la mejor manera de morir y salir de esa miseria. Bueno, no los voy a los que no hayan leído se les recomiendo, pero este, en ese cuento también está muy, muy
muy bien focalizado, muy bien trabajado también esta cuestión del centro y la periferia, la diversidad cultural, la discriminación por parte de la misma sociedad, del gobierno. Eh, Estos cuentos también, los pongo aquí, que dan cuenta de la impostura de los personajes, la impostura del narrador, que atempera las voces de la segregación, posicionamiento que también busca un posicionamiento en el campo cultural. Hay un reconocimiento social, eh, y también busca construir o reconstruir, si estamos hablando de los 90, reconstruir la memoria colectiva. La memoria colectiva de una sociedad decadente, una sociedad que habla de los objetos que se van perdiendo, como la lapicera Schiffer, los zapatos Gomicuer, el guardapolvo 12 de octubre, la radio Tonomac. Son todos esos elementos que forman parte también de la decadencia de estos personajes, ¿no? Que están viviendo en eh, un pasado idílico, le podríamos llamar. No, yo estoy bien así. Bueno, todo esto está trabajado, bueno, en la tesis. ¿Qué llego? ¿Cómo? ¿Qué saco de toda la lectura de los tres libros, ¿no? Qué me da a mí como resultado? Digamos, esta investigación, la lectura, el material teórico, que el marco teórico que yo me había propuesto y todos los libros que había leído respondían a esos cuestionamientos que yo me había hecho al principio. Yo recibí la respuesta que necesitaba o no, o había quedado algo en el tintero. Y aquí están, bueno, les puedo leer qué es a dónde llego yo. Llego a esto, ¿no? Que el estudio sobre la construcción de los imaginarios sociales, eh, que visibilizan una intransigencia racial como práctica de la imaginación. La presencia del otro es un obstáculo, hay una pugna de saberes. El mejor ejemplo es la primera bitácora del aire, esa pugna de saberes entre Edintonio e Hilarión Zapana, el Colla, que tiene un saber ancestral frente al inglés, que viene con una sabiduría de Occidente. ¿Sí? Ahí hay una pugna de saberes. El otro, Edintonio, es un obstáculo para Hilarión Zapana. Y hay una tensión ahí. Hay una tensión en querer ser, pero también que este otro no me avasalle. Yo tengo mis conocimientos, quiero ese reconocimiento por parte del otro. Me permitió también relevar los conflictos que aparecen, los conflictos sociales que están en la superficie de esos cuentos, ¿no? Como la precarización laboral, la fragmentación social, la migración, la marginación, las formas de explotación. Varieté familiar es una forma de explotación intrafamiliar, porque ahí el jefe de familia explota a la propia mujer, explota a su suegra y explota a sus hijos, buscando una fuente de dinero al margen de lo que él sabe así que es un carpintero. Urcupiña, el apellido, también los nombres que le da a cada uno de los personajes son significativos. No son, no son no es cualquier nombre, ¿no? Muchos de esos nombres pertenecen a pueblos originarios, tienen su raíz en esos pueblos originarios y muchos de esos nombres también forman parte de la parodia de estos sujetos que aparentan ser lo que no pueden alcanzar, ¿sí?
Este señor Urcupiña es un carpintero y de los márgenes, carpintero de Barrio Gorriti, un buen carpintero, pero que quiere un reconocimiento social, quiere ser, no quiere seguir siendo invisible para los demás y no se le ocurre mejor cosa que formar una troupe familiar eh, que termina eh, mostrando a estos personajes con unas máscaras totalmente ridículas, ¿no? ¿Qué más encontré? Encontré una sociedad sin valores, representada a través de la parodia, el sarcasmo, la ironía, el lenguaje ambiguo, justamente este lenguaje ambiguo que dice y no dice, las apariencias, la ostentación, como en el caso de El humo azul del Rambler. Los personajes del humo azul del Rambler son personajes de medio pelo, eh, que se van a emparentar con una familia adinerada, una familia que está en otra situación privilegiada dentro de la sociedad jujeña, y ellos quieren ostentar que están al mismo nivel. ¿Ostentan con qué? Con el tapado, un tapado de piel sintética, un peinado a lo Pompadour, como dice en el cuento, eh, ridículos, personajes ridículos. El imaginario identifica las percepciones o ideas que los sujetos tienen de sí mismos y en relación con la alteridad, la raza, el conocimiento, el origen, y se traduce a variadas formas de exclusión compartidas socialmente. ¿Qué saco de esta construcción de los imaginarios o de este estudio de los imaginarios? Que aparecen en los cuentos dos matrices identitarias, siguiendo a Ricardo Kalimann, ¿no? Eh, por un lado, las identidades concretas, es decir, hay un grupo de personajes, grupo o grupos, donde todos se conocen, comparten experiencias, prácticas culturales. Ahí estarían la mayoría de estos personajes marginales. Por ejemplo, en la Guerra de las Abejas, en ay, perdón, les voy a dar el otro ejemplo. Eh, la Cruz y el Gallo. Hay personajes que se conocen entre sí, comparten saberes ancestrales, comparten rituales, comparten fiestas. Y por otro lado está la otra matriz que son las identidades imaginadas. Ahí están los actores sociales en relación especular con patrones hegemónicos. Aquel que se mira en el otro queriendo copiar, queriendo eh, aparentar transformarse en el otro. Se mira en el otro como un espejo, pero nunca puede llegar a ser como ese. De alguna manera, Hilarión Zapana también se mira en Edintonio, queriendo ser como Edintonio, pero finalmente acepta ser Hilarión Zapana, el Colla, ¿no es cierto? El Colla que tiene un lugar especial entre la sociedad. Entonces decía que esta segunda matriz son las identidades imaginadas. Ahí están los actores sociales en relación especular con patrones hegemónicos que pretenden alcanzar, pretenden siempre desprenderse de una autodefinición de inferioridad. Es decir, pretenden dejar su origen marginal y pobre, pero nunca llegan a alcanzar. Y ahí está la aceptación, la resignación de cada uno de estos personajes. ¿Cuál es el aporte que hace Alberto Alaví finalmente al campo literario? Me olvido del, del marcador este. Es decir, si yo había planteado al principio de tomar la literatura, o tomar estos cuentos como un observatorio de la sociedad,
¿Qué me da entonces esta literatura? ¿Qué me permiten estos cuentos? ¿Qué me permiten pensar desde la teoría? ¿No es cierto? No solamente pensar como una ficción. Eh, Esta narrativa funciona como postales urbanas habladas, porque él va mostrando no solamente los personajes, sino también muestra a través de los cuentos los contextos donde operan esos personajes, ¿sí? Y ese contexto es totalmente inherente a cada uno de esos personajes. Configura una cartografía crítica y sentimental, porque eh, no es solamente mostrar la miseria y reírse de estos personajes, sino también reírse de sí mismo, porque forma parte de esa sociedad, ¿no? Y también, cuando hablo de la cartografía crítica y sentimental, es la nostalgia por un tiempo pasado que no se puede recuperar. Todos esos objetos, esos lugares, las personas que ya no están eh, quedan dentro, ¿no es cierto? Reconstruye de nuevo, o es la intención, el trabajo de reconstruir nuevamente esa memoria colectiva. Pone en la escena personajes periféricos con el habla popular. Y podemos reconocer perfectamente el habla de esos personajes, recupera saberes ancestrales, eh, va a recurrir a las estrategias del humor, juegos de lenguaje como este de ambigüedades, este juego de la ambigüedad del lenguaje, lo que quiere, lo que se dice o lo que no se dice, pero que está sobreentendido. Hay una lugarización, es decir, una construcción del territorio narrativo perfectamente delimitado, detalle de lugares, espacios significativos como el barrio Gorriti, como el Alto Comedero, como Alto Sorno Zapla, como el pueblo de la Puna, un pueblo de la Puna casi deshabitado, poblado por inmigrantes y poblado por el polvo, la soledad, donde a lo mejor el ruido más estruendoso que pueden escuchar es una bomba de estruendo el 25 de mayo y no hay más nada, ¿no? Y eso los hace pobres, y los hace miserables y los hace periféricos también. Los objetos de consumo y marcas en desuso que les fui nombrando. Una poética del espacio. Yo creo que lo que genera Alberto Alaí es una poética del espacio y una poética del objeto. En esta indicación y en esta individualización de esos objetos que él incluso los pone en cursiva en los cuentos, es para que el lector ponga especial foco en esos objetos. ¿Por qué están ahí? ¿De dónde vienen? ¿Qué es cómo contribuyen a ese imaginario? ¿Cómo se imagina esa sociedad? Es una sociedad que se imagina volver a ser una sociedad esplendorosa, unos sujetos personajes que no están precarizados. Sin embargo, todo eso queda en la apariencia. Y también nos propone reconfigurar la memoria y refundar nuevos territorios de la memoria, con la mención de todos estos elementos ya en desuso o en decadencia o que fueron totalmente sacados de circulación. No sé si hay algo más. Bueno, ahí queda. Es eso, es esa mi presentación. Bueno, gracias. Eh, lo que le quería decir es que este recorrido, ¿no? Por los imaginarios sociales, la verdad que a mí me abrió muchísimo la cabeza y me permitió justamente, esa teoría del imaginario social me permitió justamente poder reconocer
poder entrar en el pensamiento de esos personajes y poder además familiarizarme con el lenguaje de esos personajes. ¿Por qué decían? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué se llegan a ese estado de miseria? Y bueno, Castoriadis, Taylor también, con, con, con otra bibliografía, me permitieron a mí poder cerrar y poder dar cuenta de estos primeros cuestionamientos que yo me había hecho a mí misma para poder, digamos, tener un camino viable, un camino con luces, por lo menos, que se iban prendiendo así de a poco a medida que iba leyendo y iba encontrando respuestas, ¿no? Y respuestas que sean además coherentes, que no sea solamente la imaginación mía. Bueno, eso es, no sé si quieren, si hay preguntas. Si alguien del público que esté conectado quiere hacer alguna pregunta, nos acompaña la secretaria de Extensión, así que ahí le voy a dar el micrófono. Hola Anita, ¿cómo estás? Hermosa tu presentación. Eh, Recordé mucho la narrativa de Alberto Alaví, a quien debo confesar que hace tiempo que no lo leo, pero que lo he leído mucho. Em, lo he vuelto a leer en esta presentación que vos hiciste. Eh, Hay una pregunta que me gustaría hacerte y que tiene que ver con este marco teórico que escogiste, el de los imaginarios sociales. Y en realidad son dos preguntas. Una es que desde el principio se me instaló cuando vos mostraste una diapositiva y la pregunta es cómo pudiste o cómo comulgan o cómo pudiste vos hacer comulgar esos imaginarios sociales con una propuesta estética que tiene nombre y apellido, que es de Alberto Alaví. ¿Sí? ¿Cómo comulgás eso? ¿No? Como una teoría que está buscando afuera o mirando hacia afuera, o cómo ingresa eso de afuera a la literatura y una propuesta estética que es más hacia adentro. Y la otra era cómo eh, lugarizaste, cómo lugarizás en Jujuy esos imaginarios sociales que vos leíste trabajando los textos y sobre todo los personajes, según yo entendí en lo que nos contaste. Bueno, espero poder responder a esa. Em, en realidad, el marco teórico, o sea, la teoría del imaginario social, no llega a mí desde un primer momento. Em, yo lo primero que encuentro, cuando, bueno, ya les dije que había leído un solo cuento, no tenía acceso al libro, pero cuando luego llego, recibo el regalo de este maravilloso libro, la primera bitácora que miren cómo está totalmente gastada, están todas las hojas sueltas, y lo leo, eh, empiezo a marcar cosas que para mí eran significativas. Lo primero que encuentro yo es una primera tensión, un primer conflicto que es centro-periferia. Eh, a la primera que se lo comento es justamente a Martina y le digo, esto es lo primero que encuentro yo, centro-periferia. Y, y digo, pero yo, ¿desde dónde? ¿Desde dónde voy a trabajar esto? Pero hay algo más. Bueno, eh, el centro, y más ya conociendo, ¿no es cierto?, sabiendo cuándo, en qué momento se había publicado, el centro estaba bien delimitado. El centro era Buenos Aires.
El centro era Buenos Aires. No solamente el centro físico, el espacio, sino también el gobierno. Era la figura del gobierno. ¿Y qué significaba esa figura del gobierno para el resto del país y sobre todo para Jujuy? ¿Sí? Primero pensé en el centro y después cuando seguí leyendo encontré la periferia, encontré a esos personajes periféricos, encontré a estos personajes que vivían en los lugares que él los nombra, ¿no? Alto Comedero, cuando nombra, aquí en la última aceituna, el barrio Gorriti, este, la Puna, no me acuerdo ahora qué lugar de en la Puna, pero y mi atención también se focaliza en los nombres, Liquitay, Absalón Asmusi, Hilarión Zapana. Para mí esos nombres son totalmente significativos. Y y el cuento es justamente la guerra de las abejas, que es a dónde me lleva a mí, ese es el cuento que me lleva a mí, en buscar, en pensar de que no solamente ese, sino también eh, Varieté familiar, Charol Espejo, Tres Patas, em, a ver qué otro más, El humo azul del Rambler, me lleva a mí a- a, a buscar a encontrar, mejor dicho, no más que buscar, a encontrar eh, el tema, los imaginarios sociales. Dije yo, ahí está. Acá hay gente, a estos personajes se imaginan vivir en una sociedad, ¿no es cierto?, se imaginan que pueden cambiar la sociedad, que ellos pueden cambiar la sociedad con sus acciones, pueden cambiar sus propias vidas. Y no es así. ¿Y qué teoría me llevaba a trabajar la imaginación, a construir esa, esa realidad, esa imaginación y contrarrestarla y oponerla a la realidad? Y no me quedaba, había otra que la de los imaginarios sociales, ¿no es cierto? Y la lugarización me la dieron los propios cuentos. No, ahí los cuentos fijan perfectamente eh, las provincias, las provincias del norte y sobre todo Jujuy. Jujuy olvidada en la guerra de las abejas y en... ¿Cuál era el otro que había dicho? Eh, no. Otro gallo canta, ¿sí? Ahí hablan, los personajes justamente hablan de que han sido olvidados por el gobierno nacional, de que se comunican por la radio, de que les va a llegar una ayuda, que vienen los aviones y resulta que los aviones se transforman en abejas, ¿no? Esos son la ayuda que les manda el gobierno. Y eso me permitió a mí los nombres de los personajes y los lugares que están perfectamente determinados, hablar de una lugarización, plantearlo como una territorialidad de la narrativa y además una territorialidad de una propuesta estética y de esa poética del espacio y del objeto, porque para mí es una poética del objeto, porque él continuamente está trabajando los objetos, esos objetos que ya no se ven, que no están y y que dan cuenta de la decadencia de la sociedad, de a dónde llevó estas políticas sociales, culturales y económicas, a dónde los situó, especialmente a las provincias del noroeste, ¿no? Perdón. No, pienso que se escriben en los 90 y mientras vos explicaba, me vinieron los ecos de Tarja. Tarja es del 55, Juli. Tarja del 55 y el reclamo
¿no? El grupo de Tarja tiene que ver, ¿no? Con el olvido del interior frente, ¿no? Al gobierno nacional, ¿no? El reclamo, pero en todos los sentidos y también en el plano de la producción cultural y artística en la que varios de los de Tarja insisten, ¿no? Así que mira vos, o sea, estamos en los 90 y es un reclamo que se arrastra. Recuerdo esa imagen de Buenos Aires como ombligo del mundo, ¿no? Muy bueno. Toda, perdón, los tres libros, los tres libros de Alberto Alaví están planteados como un reclamo justamente de ese olvido de las provincias del norte por parte del centro, ¿no? Todo se cocina en el centro, se cocina en Buenos Aires, todas las cosas están en Buenos Aires y ¿qué queda qué queda para Jujuy, sobre todo en ese momento, ¿no? Eh, el peor momento, creo que fueron los 90, fueron cuando se producen todas las privatizaciones en Jujuy, no nos olvidemos, Alto Horno Zapla, energía que se transforma en Egesa, la empresa de gas, ¿sí? Y bueno, esos personajes salen de ahí, de esta situación de precarización que fue orquestada desde el centro, no de la periferia, ¿no? Y eso, bueno, eso me permitió a mí buscar justamente el marco teórico, primero una teoría que me respaldara ese primer cuestionamiento que yo me hacía, ¿no? Acá hay gente, estos personajes están imaginando, se piensan como algo que no son. Entonces tenía que trabajar con la apariencia, con la imaginación, con el constructo social también. Bueno, y ese fue el primer marco teórico con el que yo empiezo a trabajar. Bueno, y Castoriadis me fue abriendo las otras puertas. Tuve que trabajar también con, ¿cómo puede ser que no me voy a acordar ahora? Bueno, acá tuve que trabajar también la cuestión de la raza, tuve que trabajar la cuestión de la colonialidad del saber, del poder, del ser, con ese librito de Aníbal Quijano, Claro. precioso, la verdad, y ahí estaban todas las respuestas a mis preguntas. Entonces, creo eh, que no podía haber elegido mejor corpus, ¿no? Mejor corpus para trabajar y además para dar cuenta también a través de un trabajo de investigación de ese reclamo, ¿no? De ese reclamo que nunca fue contestado, un reclamo que nunca tuvo respuesta, ¿no? Que quedaron, pero que nos dejó, personalmente, a mí me dejó, bueno, la riqueza de estos tres maravillosos libros y la posibilidad de haber podido escribir y dar cuenta de estos tres libros, ¿no? De lo que, de mis especulaciones, de todas las preguntas que yo me había hecho para llegar a la escritura, ¿no? Y les cuento detalles, por si quieren saber, a mí lo que más me llevó tiempo fue, bueno, la lectura de los libros, de los cuentos, encontrar todo el material teórico, todo el material teórico, estudiarlo para ver si no estaba errada, si estaba en lo correcto, si mi recorrido era seguro o no. Y cuando ya tuve todo, ya sabía cómo iba a hacer, les confieso que en mi tesis la escribí en 3 meses, 3, 4 meses, porque ya me sabía de memoria los cuentos y sabía cómo iba a trabajar en cada uno de ellos, sabía qué aparecía, qué,
el autor Alberto Olaví de esta primera bitácora es su primer libro de cuentos. No es el mismo que de la última bitácora, porque cuando escribe la última bitácora, él ya tiene un gran reconocimiento social, porque en ese momento era vicedecano de la Facultad de Humanidades, era rector del Colegio Nacional, tenía el premio en Chile, nada menos, ¿no es cierto?, por Observatorio de Tradiciones y Fuga, y tenía un reconocimiento grandísimo por sus pares y por los otros dentro del campo literario jujeño y del país, que no es poco. Entonces también hay una transición, no solamente de los personajes que van de la mano del autor, ¿no? Porque él los va llevando, o los va llevando, agárrenme de la mano y van a ir por acá y van a decir esto, o no van a decir lo otro. Bueno, y así me fui planteando yo esta escritura. No sé si responde, bueno, Yo quería hacer una pregunta sí. que tiene que ver con el cambio de nombre del autor. Decías que en el primer libro de 1995, Bitácora en el aire, es Alberto Alaví, y en el segundo, en la segunda edición, creo que tomaba el nombre de Bachiller Alaví. Bueno, eh, vuelvo, tenemos lo que acabo de decir. En los años 90 y antes, porque él termina su secundaria, él es de mi misma generación. Es un ochentoso, aunque a alguna gente no le gusta la palabra, es un ochentoso. Es así, es ochentoso. Y en los 80 y en los 70 no era poca cosa ser bachiller y haber obtenido el título de bachiller en el Colegio Nacional número 1 Teodoro Sánchez de Bustamante, que es el colegio más antiguo de Jujuy, ¿no? Y que ha dado grandes personalidades, muchos gobernadores, médicos, personalidades de la literatura, de la cultura, de la ciencia, han sido alumnos del Colegio Nacional. Entonces, Alberto Alaví de la primera bitácora no es lo mismo que el bachiller Alberto Alaví, ¿no? Que, bueno, bachiller no es ser poca cosa. Bachiller en los títulos, yo también tengo mi título de la secundaria y dice bachiller nacional. Y él también es un bachiller nacional. Y eso es un reconocimiento también. Y no lo quiere dejar. Bueno, no, observemos. Tapa dura, la letra que está en cursiva, bueno, la impresión. Y además, esta segunda versión tiene una dedicatoria, está dedicado a sus amigos, a cada uno de sus amigos tiene dedicatoria a Sopa Jure, hay otra dedicatoria, ya les voy a leer, a Jorge Ripoll, que han sido sus compañeros, ¿no? Compañeros del secundario, eh, a Jorge Agostini, bueno, así tienen toda una dedicatoria, todos están dedicados y eso también marca un posicionamiento social y cultural, ¿no? A la villa no es el mismo, ¿no? Además es licenciado, el primer licenciado de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Letras, que no es poco también. Así que bueno, es eso, no sé si responde. Sí, 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 totalmente. Bueno, hay una pregunta, creo, de Mariel que está Sí, conectada. estoy esperando. Bueno, Anita, la verdad que un lujo, tu tan esperado, tu decir de tu tesis. Bueno, yo le cuento a las personas que están participando y a las que van a estar después viendo cuando subamos todos los encuentros al canal de YouTube, que bueno, Anita Lía es la inventora, la que tuvo la ocurrencia de este ciclo de las tesis Dicen, ¿sí? Y pensando siempre en ayudar a los tesistas, en socializar las investigaciones, y bueno, se fue postergando,
y bueno, pasó para 2025, así que es un gusto, Anita, bueno, por fin podamos haber llevado a cabo este encuentro. No, el Eh, gusto es mío y bueno, el gusto es que me hagan preguntas, ¿no? Tampoco que me pongan en un berenjenal, pero la verdad que creo que es muy importante socializar los recorridos, los cuestionamientos que uno se hace cuando se plantea hacer una tesis, desde dónde parto, de cero, es decir, del desierto absoluto, y cómo cuando te planteas objetivos claros y cuando haces las preguntas correctas, desierto, en ese desierto empiezan a aparecer los oasis, ¿no? Los oasis y de donde vos podés beber y podés seguir el camino, ese recorrido, ¿no? Y bueno, para mí ese primer oasis fue justamente los personajes, poder reconocer esa habla popular, poder reconocer estrategias dentro de los tres libros de cuentos y después de encontrar ese primer marco teórico que me permitió después seguir abriendo las demás puertas, ¿no? Porque tuve que ir con muchos otros temas que estaban relacionados justamente con el imaginario social. ¿Cómo te habrás divertido, no? Como decía la Ale, también yo Sí, lo leí. sí, No lo he vuelto a releer, pero me reí mucho, pero también se me cayeron lágrimas, porque este, hay algunos cuentos que, bueno, dan cuenta justamente de sujetos totalmente olvidados por todos, ¿no? Incluso olvidados por ellos mismos. Y eso no causa, la verdad que no causa un divertimento, sino que a mí me hizo reflexionar y pensar desde otro lugar, digamos, desde otro punto de teoría, ya no, que tenía que ver con el imaginario social, ya no con las marcas del humor o de la parodia, sino con otra línea teórica que tuve que revisar para poder dar cuenta justamente de esas posiciones. sí, no está, es como tragicómico, ¿no? Sí, Sí, más o sí, menos. entiendo No me lo que salía la decís. palabra hace rato de esos personajes, los esperpentos. Ah, sí, sí, Se, sí, sí. con- se Yo recuerdo convierten, se convierten en ciertos esperpentos esos personajes, ¿no? Como los de yo me Valle acuerdo Inclán, tal cual. de la presentación del tapa dura del bachiller a la vi, que nunca lo había pensado, ¿no? Buena la observación de la Juli. Nunca lo había pensado, nunca me había preguntado cómo firmaba él la primera edición del libro, ¿no? Porque me acuerdo que hay ahí también cuentos de observatorios y de fugas que van a esta edición de lujo. Este, Porque siempre lo vi al bachiller a la milla en los últimos años como un personaje, ¿no? Porque no, va más allá, ¿no? De los libros, que Tal tiene que ver cual. con, bueno, con todo lo Tal lúdico, cual. bueno, Y bueno, lúdico, ¿no? mira, una observación más, Mariel, en la primer bitácora del aire, el nombre de él aparece al Ah, costado, sí, y en la tapa dura está en el centro de la tapa, sí, ¿sí? sí. Lo que En también esa quiere, presentación bueno, pero del presente. lo que también da cuenta no solamente de la lugarización de los personajes, sino de la lugarización del bachiller. Está en el centro del campo literario, está en el centro de las críticas, también está en el centro de la discusión sobre la literatura en Jujuy. Y creo que eso es muy importante y enriquecedor. Bueno, son todas esas cosas que... Yo eh, pensaba, ¿no? Bueno, la Ale hizo la referencia a Tarja, ¿no? mm, Y yo haberlo trabajado también, tengo un trabajito sobre ambigüedades,
con Fuente Ovejuna ya de hace largos años. Y bueno, me tocó también estudiarlo, aparte de leerlo a Gropa, ¿no? Al poeta, y cómo aparece este gusto. Vos hablabas de las marcas en desuso, ¿no? Del imaginario a partir de estos signos. Y yo pensaba en Gropa también cuando él transcribe el habla de los vendedores ambulantes o habla de los carteles en el centro, ¿no? Son como las marcas de Alaví, ¿no? Como un lenguaje común dentro de este imaginario marginal del Jujuy y la denuncia social, ¿no? De estar al margen del gobierno, no solamente una cuestión de la comunidad. Mira, te voy a leer una última partecita de Bitácora del Aire y la tapa dura, el prólogo que le hace Alejandro Carrizo. Dice, en este túnel de los espejos que propone la pluma del bachiller Alaví, hay una generación literaria clara y firme, de soporte, los engrupidos, o mejor dicho, engropados. Salidos del Colegio Nacional de Jujuy, rufianes melancólicos de los 80, Alaví, Aguirre, Vaca, Carrizo, Cormenzana, lleno el cuero de cicatrices, sincopados y asainetados, pero con voz propia, de resistencia poética, con prepotencia de trabajo, arrojando el gallo a la arena y, como pedía Nietzsche, ironizando sobre nosotros mismos, con vergüenza y gratitud, con la belleza otra del que ha decidido rehacer el mundo desde el arte. En este rumbo no hay caso, es esta una bitácora imprescindible. Bueno, Qué lindo. sí, Claro. la verdad que, bueno, ahí está, digamos, la razón de esa escritura y de dónde viene también, ¿no? Esa escritura. ¿Quién es Ani, el padre? ¿Quién es el padre? mm, Porque hay un padre de esa escritura, Gropa. Sí. claro, sí, sí. Te quería preguntar, en algún momento ahí citaste, nombraste y lo citaste en el Power, entre comillas, postales urbanas habladas. Sí, ¿Esta es una construcción tuya? es una Porque me construcción pareció, mía. Sí, es ah, una construcción mía parecía muy porque, atinada. Como la pusiste entre comillas, no sabía si era tuyo o si estaba no, no, citando a alguien. sí, ahí está, justamente sigue ahí. Sí, esa es mía porque yo sentí cuando estaba estudiando y cuando estaba leyendo y cuando escribí que cada uno de los cuentos estaba mostrando a través de esos personajes y del lenguaje, estaba mostrando esos lugares, el contexto específico donde se gestaba ese cuento, que eran de la ciudad o bueno, del lugar que sean, pero que además, ¿por qué habladas? Porque ese lugar estaba dicho por esos personajes, por eso le llamo yo postales urbanas habladas. Sí, es mío, me pertenece. Bien, bien, sí, sí, me pareció muy claro, ¿no? Mm, Interesante para estudiarlo en todo este grupo, ¿no? Bajo la tutela del maestro, ¿no? Y te agradezco porque aparte nos traes a la memoria, creo que no hablo solo por mí, estos cuentos tan lindos, ¿no? Que siguen diciendo tantas cosas desde la ironía, desde esta esperpentización, y el juego con los metalenguajes, el lenguaje popular, los nombres, bueno, la verdad que el análisis que hiciste está muy bueno, muy pormenorizado de todo lo que esta cuentística representa. Tenéis que publicarlo, Ani. sí, eso está Eso, en mi eso, proyecto, pero bueno, tengo que volver a revisar la tesis, por acomodarla, los docentes, porque ahora estoy viendo para publicar y acomodarla de otra manera, así que bueno, ese será claro, el próximo trabajito, porque que no es, digo, no solamente para el gusto de los lectores o de los
investigadores, ¿no? Sobre estos temas, sobre nuestra literatura, sino por los docentes de secundaria, porque Alaví, la escritura de Alaví se enseña, ¿no? Así que va a Así ser es. importante. Bueno, y bueno, y también tengo que publicar justamente para el bachiller, para el gusto del bachiller. ¿A quién está dedicada también la tesis? Una parte de esta tesis está dedicada a él. Claro, Una el parte. encuentro era el martes pasado y bueno, por el paro pasamos para hoy y era que se iba a conectar el bachiller, pero no debe haber podido. No sé, la verdad. Pero bueno, eh, Después habrá que preguntar. de todas maneras ya tiene la tesis, la tiene digital, así que Ah, bien, bien. así que la debe haber leído. Después esperaré sus críticas. Bueno, Bueno, gracias. muchas Hermoso, hermoso. gracias. Agradecemos mucho a la magíster Analia Miranda por esta excelente presentación. Y bueno, los invitamos. El próximo encuentro de las tesis dicen es el martes 11 de noviembre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juli. Gracias, Ahí Maren y Ale. va a estar Gracias. Va a estar Julieta con su trabajo ese martes. Gracias, Ani, de nuevo.